Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer justamente a Néstor Salvador. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias. Hola a todos. Para mí es un placer tenerte aquí, alguien también de tu trayectoria y de tu talla. Te presento, en primer lugar, decir que eres emprendedor, consultor con 40 años de experiencia, a lo largo de los cuales has creado y gestionado más de 20 pymes. Se dice rápido, ¿eh? Has trabajado en diversos Sí. países, en multinacionales europeas y en empresas familiares españolas. En 2017 decidiste volver a enfocarte en la cogestión de pymes, actuando como socio estratégico para ayudar también a los jóvenes emprendedores y a mejorar también sus competencias. Has desarrollado un método propio, práctico y sencillo, aplicable en muchos sectores de las actividades diversas. Eres el creador también del sitio web 1000 días para un negocio, a través del cual envías a tus suscriptores consejos gratuitos 3 veces por semana, y justamente también eres el autor del libro que vamos a presentar hoy, que es el de Pon tu negocio en forma, todo lo que necesitas saber y hacer para que tu empresa se dispare. Empezamos. Néstor, bienvenido. Me gustaría Gracias. empezar por conocer la historia del libro, porque cada libro tiene su historia y este también tiene la Sí. suya. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Cuéntanos. Bueno, empezamos hace 2 años. Yo el mundo digital lo utilizaba de una forma muy relativa Ujú. y hace 2 años participando en una de las pymes que participo como socio palanca, digamos, una empresa de marketing digital, me dijeron, Néstor, todo lo que estamos aprendiendo todos, ¿por qué no lo escribes? Entonces empecé a escribir manuales. Un primer manual, un manual es una cosa mucho más técnica, ¿no? Sí. Un primer manual para ver cómo estructurar una empresa, cómo estructurar un negocio, porque a veces muchos empiezan a vender y todavía no saben ni cómo van a facturar. Es como hacer una casa y empezar comprando la campana de la cocina o el inodoro y todavía no tienes nada. Entonces, el primer manual es la estructura. ¿Cómo estructurarlo? Ujú. El segundo fue el negocio, cómo hacer un negocio, ¿no? Y esto llevó a que se interesara más de uno y dijeran, ¿y por qué no escribís un libro? Claro, un libro no tiene la densidad técnica que tiene un manual, ¿no? Es así. La gente de Planeta dijo, nos interesa la idea, y el año pasado, en lugar de escribir el tercer manual que iba a hablar del poder, algo interesante para una pyme, ¿no? El poder no es igual en una gran multinacional que en una empresa de 10 personas, Correcto. pues postergué ese tercer manual para hablar, para hacer el libro. Fabuloso. Y así me puse y así llegó y en el Qué 8 o bueno. 9 de enero ya Ya estaba ahí listo. Ya salió estaba ya. Salió. a Como las un parto. librerías. Y hablando también de partos, me gusta también la analogía que haces de esos primeros 1000 días, ¿no? De por qué te preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué muchas empresas no sobreviven esos 1000 días? Y me gusta también porque esa analogía también es la que se hace a los bebés, ¿no? Esos primeros 1000 días de crecimiento, ¿no? Vamos a dar un poquito también de respuesta, sin hacer muchos spoilers, porque la idea también es que la gente compre y lea el libro, pero ¿por qué no sobreviven esas empresas, la gran mayoría de empresas, esos primeros 1000 días? Bueno, la idea, la frase original es de los chinos de antes, no de los ¿Vale? chinos de ahora, ¿no? Que dicen, bueno, tú tienes 1000 días, que son 3 años, Ujú. para saber si tienes un negocio entre manos, si ya dio unas señales como para que puedas seguir, si ya es el Correcto. momento de abandonarlo y no arraigarse con algo que no funciona, Ujú. con lo cual es una barrera temporal importante. 3 años Ujú. dan para que sepas lo que tenés que hacer o para no seguir haciéndolo, ¿no? Correcto. Entonces, me gustó esa expresión, de hecho el sitio web se llama 1000 días para un negocio, la gente de Planeta dijo, el libro vamos a llamarlo de otra manera y agradezco el consejo de ellos, pero esos 1000 días son una barrera, si uno llega a los 1000 días, Ujú. ha pasado muchos exámenes, ya se ha dado muchos golpes, ya sabe si su negocio puede funcionar, puede ser rentable, requiere capital o tiene que cerrarlo. Tiene todo ese conocimiento. Entonces, los 1000 días siempre me parecieron una barrera importante, un límite interesante para tener en Y cuenta. también te das cuenta si tienes esa madera que hablas también, ¿no? En el primer capítulo sobre madera de emprendedor, porque a lo mejor hay gente que emprende porque es la moda y luego se da cuenta de, oye, esto no es lo mío. Llevo aquí un año, dos, tres, y lo que tú dices, ¿no? Oye, pues no es lo mío. Voy a trabajar a una Sí, empresa o me voy a funcionario. sí. A veces los llamo emprendedores por cuenta ajena. Se dan cuenta que en realidad o estaban buscando un autoempleo sin Claro. muchas complicaciones o que no es lo suyo y no pasa nada. O sea, no todo el mundo tiene que emprender si no es capaz
o no lo siente, Sí, sí. evidentemente, ¿no? Totalmente. También hablas de la idea de los fracasos, que también es muy interesante, ¿no? Porque creo que estamos en una cultura, al menos aquí en España, ¿no? No sé cómo es en Argentina o en otros lugares de Europa, pero aquí en España, por ejemplo, el tema del fracaso se ve muy mal. Y justamente lo dices así también con la idea esta de mi reino por un fracaso, ¿no? Por un aprendizaje también, por un crecimiento de Sí, mentalidad. sí, sí, el fracaso, yo estoy un poco, primero en contra de tanta gente que dice que hay que fracasar, la frase de Churchill, ¿no? Que al que respeto muchísimo, Sí, un gran héroe del siglo pasado, fracasa, fracasa y que ya lo harás bien, o algo por el estilo. Claro, a Churchill a la mañana lo vestía un mayordomo, a la mayoría de nosotros, si fracasamos tenemos que cambiar de barrio, con sí, lo cual... Yo espero que no suceda, no lo quiero glorificar, ¿no? sí, No, sí, no sí. me gusta. Tampoco nos culpabilizamos con el fracaso y nos inmovilizamos. Hay una Correcto, hipoteca emocional que no podemos superar. Entonces hablo del fracaso. Bueno, si te toca es algo doloroso, propio, no se lo puedes transferir a nadie. También da mucha información fracasar, ¿no? Y correcto. un emprendedor, pues si le toca fracasar y lleva adentro el de emprender, lo superará. Si no se culpabiliza, está más cerca de superarlo, ¿no? Entonces, Totalmente. explico, porque yo también he fracasado, ¿no? Bueno, con Si 20 no falla, pymes no habrás, avanza. habrás visto de todo. Habrás visto pymes que van muy bien, pymes que no van tan bien, pymes que son un auténtico fracaso. Exacto. Con la edad te permite ver ciertas cosas rápidamente. A veces he visto pymes que crean productos que satisfacen la necesidad de una subvención determinada, y una Ya, subvención no es un cliente ni es no. un mercado, con lo Mascarillas cual tú lo mismas, miras de afuera y ¿no? dices, esto se Sí, acaba la sí, subvención y se caen, no se lo ya venden a está. nadie. Correcto. Pues he visto productos que no respondían a la necesidad de un mercado, sino que eran de otro y lo Sí, sí, traían a un nuevo país pensando que si se vende allá, se vende acá. Pues he correcto. visto de todo, evidentemente, ¿no? Totalmente. Es la parte buena también como luego consultor, ¿no? Que tú ya vienes de una experiencia, con lo cual aportas, ¿no? Eso a los perfiles que estás acompañando, de decir, no es por aquí, es por allí. Es como realmente, casi casi como un mentor, ¿no? O un Sherpa. Sí, te digo que cuando empecé a hacer consultoría, que ya llevaba muchas pymes a mis espaldas, la consultoría, por un lado, tiene el problema de que hay una cantidad de gente que hace consultoría y no sabe nada. Ha leído 2 libros más que tú o más que un pequeño dueño de una pyme Claro, y entonces es poco lo que puede ayudar, ¿no? claro. Por el otro lado, hay mucha gente que trabajas con ellos y a los 6 meses te dice, mira, cambié de idea, me voy a comprar un submarino o 20 hectáreas en Hawái. No, no me importa lo que dices, ¿no? Ya. Entonces, tiene lo suyo. Por eso en un momento dije, voy a hacer cogestión, que es algo así como, ¿tú quieres que te ayude? Bueno, vamos a firmar algo. Yo soy tu socio durante 6 o 9 meses. Mm, El día que no quieras, no trabajo más contigo. Ni me tienes que pagar ni una hora más ni una hora menos. Pero mientras hayamos firmado, no cambias ni el color del coche si no estamos de acuerdo. ok. Evidentemente, eso es la transformación que puede buscar. Hay gente así, así he trabajado con muchos, y en algunos he terminado con ampliaciones de capital siendo un socio palanca, como lo llamo, nunca liderando con participaciones menores, Totalmente. pero trabajando para que, bueno, no cometan los errores que en su momento cometí, que mucha gente comete, ¿no? Correcto. Esto me recuerda, Néstor, al programa, no sé si lo has visto, el de Shark Tank, que es el programa ese americano de los socios, que también hay versión también mexicana, había también antiguamente el Dragon's Den, que era la versión británica. Y yo siempre pensé, al Exacto. final, la gente que aplica esto, aparte de que es un programa de show y que la gente también se promociona, sobre todo es, no tanto porque, creo yo, porque el socio ese, que es ese experto, ponga dinero, sino porque realmente le acompaña con su saber, con sus contactos, con su Sí, experiencia. Realmente, como sí. socio, es esto, no, pues mira, te pongo Sí. $50.000 o $100.000. No, mi trabajo ha sido, vamos a hacer el día a día juntos, vamos a incorporar estrategia. Muchas Claro, empresas, la estrategia es llegar al día de mañana, vamos a incorporar método. correcto. Las pymes piensan que cuando crezca incorporaré método. Justamente es todo lo contrario. Puedes Exacto, crecer si tienes método. Ahora exacto. vemos el método como una imposición de la multinacional que no, hay métodos que los cuento en el libro, sencillos, Claro, descalables para una pyme. La metodología lo que hace es consolidar,
formalizar lo que vas aprendiendo. Correcto. La estrategia es un patrón de conducta, no levantarse cada mañana con una idea distinta, ¿no? Claro. Entonces, estos vicios que a veces tiene una pyme, cuando trabajo con ellos, bueno, mi trabajo es que los incorporen, ¿no? Y poco Totalmente. a poco, y vean la utilidad de Claro. todo eso, ¿no? Y la Supongo que ven, es, hasta que un día, o hasta que un día o se termina o me dicen, no te quiero más. Pues hay claro, gente que me ha dicho a los 4 meses, pues, no te quiero más. Pues bueno, me claro. voy, no hay ningún Bueno, problema. Me doy son por relaciones. muerto antes que me maten. Está bien. Al final son como las relaciones humanas, ¿no? Al final ha de haber una sintonía. Si no hay sintonía o hay Exacto, ideas distintas, oye, no pasa nada, no es obligatorio. Me gusta bien lo que exacto. dices porque sí que es verdad que el paso, ¿no? de una pyme a una mayor empresa, sobre todo es esto, es sistemas. Es tener una automatización, unos sistemas, unos protocolos claros, unas directrices claras, unos apartamentos también que estén también todos alineados, con lo cual al final es crear estructura, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Tener método y el método te ayuda a crecer. Totalmente. Y si no hay método, pues es un desorden. Y el desorden, pues sirve para ciertas cosas, pero no para escalar un negocio, evidentemente, ¿no? Claro, que supongo aquí es donde tú también haces más trabajo de mentalidad, ¿no? De la parte de mindset. Porque la gente de alguna forma Sí, dice, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Ya, pero luego hay aquí unas barreras que son las que yo creo que te impiden pasar de como más de autoempleado o pequeño empresario a mediano, grande empresario. mira, lo primero que yo intento saber si voy a trabajar con alguien es que primero hay una serie de reuniones, ¿no? Y en esas reuniones yo intento entender dos cosas. Si es entrenable, hay gente que es entrenable y Claro, hay gente que no es entrenable sí, directamente, ¿no? La inflexibilidad, tú lo sabes, es miedo, pues hay gente que es inflexible, ¿no? sí, La sí, ignorancia a veces es un problema porque el ignorante desconfía por su falta de capacidad. Entonces, correcto. primero vamos a ver si sos entrenable. Y luego me interesa saber si es un dador o un tomador. Como explico en el libro, hacer Sí, negocios entre tomadores. El tomador es un tío que llega a un lugar a ver qué se puede llevar. sí, El sí, sí, dador es un tío que llega a un lugar a ver qué puede hacer por los demás. correcto. Pues tener una empresa, evidentemente, hay una función social. Claro que hay que ganar dinero, ¿no? Ujú, Nadie es un dador total ni un tomador diabólico. claro, Pero alguien que crece tiene que tener tendencia, tiene que dominar mejor su parte dadora, tiene que crear, si es pequeño, redes de apoyo. Las sí, sí. redes de apoyo no se crean con dinero, la propiedad no se pierde, Ujú, pero varios se ayudan. Entonces, hay gente que está más preparada para eso y hay correcto. gente que no. Con Sí, lo sí. cual, pues en 2 semanas me doy cuenta si estoy en el lugar adecuado o me doy por muerto y me voy, ¿no? Me gusta también porque al final es ser selectivo con los clientes. En tu caso, ¿no? De decir, oye, yo no quiero trabajar con todo el mundo. Al final es, yo quiero trabajar con este perfil de cliente ideal. Exacto, es que si no, no transformo, si no, no ganamos, Claro, si no, no hay cambio, si no, pasamos unos meses y hacemos lo que hacen muchos. Te llevas una factura, pero todo sigue igual. Y ya, eso me ha sucedido. sí. He tenido esos consultores cuando tenía 25 años, cuando yo quería aprender. Siempre he buscado gente que me pueda enseñar, lo que Correcto. decías antes, mentores, gente a quien preguntarle ante determinados problemas, derecha, izquierda, cuál es la visión de alguien que está un poco más alejado del problema. Es así. Y bueno, eso siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Además de leer, formarme y esas cosas, ¿no? Que Correcto. leer a veces no está de moda, formarse es esforzarse y cuidado con el esfuerzo que se confunde. Sí, sí, sí. Tenemos a veces la cultura esta de que si tienes que hacer demasiado esfuerzo no vale la pena, ¿no? Eso al menos lo vemos, no en todos los jóvenes, pero sí que es verdad que hay una generación que sube, no todo el mundo, obviamente, porque hay jóvenes que son No, brutales, pero sí que hay muchos que dicen, uff, eso de si tengo que hacer tantas sesiones o tengo que trabajar más en este sentido, no sé si me compensa o no. Hablemos también del vender, porque también es una de las piezas clave, como cualquier negocio, y yo creo que también a veces se olvida, ¿no? Porque nos centramos mucho en el sí. producto, en el servicio, pero realmente la clave es marketing. Es que se venda, que llegue a ser consumido ese producto o servicio. Yo tengo un capítulo donde hablo, emprender es vender. El que no entienda que emprender es vender, el que vea, piense que son actividades separadas, tiene un problema. Emprender es vender y vender es cobrar. También es un capítulo de los libros. Vender y ya veremos si nos pagan, pues eso no es vender, ¿no? Ya. Entonces, el que tiene que emprender tiene que saber que va a tener que vender. Ujú. Y vender implica entender que hay un mercado,
entender que hay distintos personajes en un mercado, Correcto. entender que en definitiva tiene que satisfacer una necesidad, Ujú, entender que se puede enamorar mucho de su producto, pero el que lo compra está del otro lado. Bueno, todas estas cosas de una forma sencilla, decodificado para una pyme, lo intento explicar, que es también cuando trabajo con alguien ujú, lo que hago, ¿no? Los tipos de vendedores que hay, ¿no? Porque hay cuatro o cinco psicológicamente formas de vender, ¿no? Y ujú. gente que se comporta de una manera o de otra, ¿no? Claro. Entonces, Desde la lógica, desde la parte más emocional, desde la parte más relacional. sí, sí, hay un vendedor que es desafiante, hay un Sí, vendedor que actúa como un lobo solitario, hay distintas sí, formas, ¿no? Entonces también las cuento como para decir, tienes que saber esto y tienes que entender que depende de tu actividad, vas a elegir uno u otro, o te comportarás como uno o como otro, que en definitiva no son cosas complejas, ¿eh? Son cosas, tampoco te diría básicas, pero al alcance de cualquiera. Cualquiera lo puede entender. esto me recuerda a Es Néstor, no fácil de sé entender. si conoces a Blair Singer, que es un americano que tiene un libro que es sobre dog sellers o como los tipos de vendedor perro. Y entonces te habla así, ¿no? Te Mm, habla del bulldog o del más así agresivo, del golden retriever, ese vendedor que siempre quiere caer bien a todo el sí, mundo. Y es curioso, ¿no? sí, Porque al final es conocerte, ¿no? Es un tema de psicológico, es decir, cuál es tu forma de sí, ser, de comportarte y adaptar, ¿no? Ese estilo de venta luego a tus propios clientes. sí, 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 sí. Pues Hay gente que eso es agresiva, también, que es que va como el cuchillo ahí en la boca, y hay gente que esto no le gusta. Hay gente que sí, hay gente que, oye, me hablas de forma clara, que no quiero perder el tiempo. Hay gente que no, hay gente que prefiere, pues esto, ¿no? Que sea todo un sí. proceso más lento, más reposado. Pues todo eso lo analizamos, lo que son las prestaciones, la confusión que tenemos entre calidad y prestaciones, Claro. esto que se ha puesto de moda de beneficios. También soy a veces un poco crítico con la marca personal, Sí, porque, a ver, un submarino o un avión no se compra poniendo mensajes bonitos. claro. Eh, Nos olvidamos a veces que los productos hay que fabricarlos, aunque ahora los fabriquen los chinos hasta que nos demos Ujú. cuenta de lo contrario, Sí, pero no es lo mismo fabricar o tratar de vender la caja de cambios para un fabricante de automóviles que vender neumáticos en un portal, ¿no? sí, sí, A sí. veces mezclamos todo esto, lo sintetizamos de una forma que confundimos a la gente. Entonces Sí, sí. intento ahí aclararlo, ¿no? Sin complicarlo mucho, pero decir, no hay un solo mundo, hay varios Claro. mundos. Yo creo que la marca personal es como un elemento más, pero no puede ser el único elemento. Porque también si no caemos en la trampa de que si solo es marca personal, entonces esa persona también está siempre ligada a ese negocio. Con lo cual no puede salir, está siempre ahí metida. Si de alguna forma esa persona, por lo que sea, su ámbito también personal cae, porque tiene alguna situación pues que puede ponerle en entredicho, pues claro, también se cae toda la marca. También puede ser con la marca, obviamente. Pero bueno, supongo que es encontrar Sí, también sí, más es que estrategias. sí. Es que tenemos mucha gente hablando de marca personal que nunca ha hecho otra cosa que marca personal, Claro. que no ha vendido nada que se toque, Ya. ¿no? Ni que ha participado en el desarrollo de un proyecto para fabricar un pedazo de submarino, que todo ese Sí, 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 mundo lo desconoce totalmente claro. y piensa que las reglas de la marca personal se aplican en todo. Y eso confunde a gente que de golpe hace piecitas de plástico Claro. para venderle a 25 integradores por el resto del Estado, ¿no? Ujú. Entonces, yo intento un poco analizar antes de darlo por supuesto, ¿no? Correcto, está muy bien. Hablas también de cuando uno empieza a crear ese método, esa estrategia, ¿no? Que probablemente en algún momento se puede sentir como el más débil, ¿no? O puede sentirse como que está en desventaja, ¿no? Con los competidores, pero al final, si te fijas, la gran mayoría de multinacionales o empresas grandes empezaron siempre chiquito, empezaron siempre de pequeño, peces Y, y, la, pequeños. caracteri- y la característica es que empezaron con método y con estrategia, porque, por Exacto. ejemplo, una multinacional muy grande alemana, cuando decide abrir su primera oficina en Perú Ujú. o en Uganda o en Sudáfrica, Sí, pues ahí envía a cuatro personas. Lo que claro. crea en realidad es una pyme. En un Sí, sí, sí. mercado nuevo lo que crea es una pyme. Y Exacto. esa pyme, ¿cómo sobrevive? Porque quizás su competidor francés en ese mercado ya tiene 50 o 100 personas. Ya. ¿Cómo sobrevive? Pues con una estrategia, la estrategia, digo siempre, es un patrón de conducta, Ujú. y con método, no con un software de 6 millones de euros, ni con ordenadores que uno diría, "Oh,
¿cómo pueden pagar esto? No, no, Ya. con métodos sencillos, que es lo que les da la base de un crecimiento sólido, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente hay que tener un buen producto, ¿no? O un buen servicio, ¿no? Eso ya es el básico Entonces, que se tiene que eso ya no se puede ni casi ni, ni hablar, porque debería ser la primera exactamente, línea. exactamente, Pero sí, exactamente. ocurre. Pues entonces, si cuento casos, pues imagínate que te tienes que internacionalizar o tienes que, no sé, tienes un obrador de pan o Claro. un gran restaurante y quieres abrir a 200 kilómetros o en la ciudad de al lado, a 30 kilómetros, una oficina, un nuevo lugar, un nuevo Ujú, restaurante. ¿Qué haces? Bueno, analizo las tres opciones, ¿no? ujú. Que sería lo mismo que abrir una filial a 5.000 kilómetros, Correcto. para que alguien que puede estar pensando en un taller, en un obrador de pan, en un restaurante, en un taller de neumáticos, pueda decir, ah, de esta forma lo hacen los grandes. Digo, sí, que es muy sencilla, no es muy compleja, simplemente que ya lo han pensado, tienen una estrategia. Y alguien pequeño también puede tenerla. Supongo que también es lo que hablábamos antes, es un tema de mentalidad, cómo la gente que está en las situaciones de liderazgo, ¿no? En las posiciones de líderes, pueden empezar también a introducir esa forma de operar, esa manera de soltar, ¿no? Los viejos patrones y decir, no, no, ahora a partir de ahora, si queremos crecer, hemos de pensar de otra manera. Sí, sí, sí. A veces tiene que ver con la formación, en mi opinión. A veces no hacemos la cuenta de la cantidad de dinero que nos hemos gastado por no habernos formado en su momento. Sí. A mí me ha sucedido también. Yo la primera empresa de mi vida la puse el 10 de noviembre de 1980. Tenía 21 años. ¿Te imaginas la cantidad de errores que cometíamos esos cuatro tíos que nos asociamos con 21 años? Cantidad de errores. Claro. Después vino el hecho de ponerse a pensar, ¿y si nos formamos un poco más? Y si además de saber de lo que sabemos, ingeniería eléctrica o esto o aquello, empezamos a tener alguna idea de gestión, empezamos a tener alguna idea de mercado, a veces no hacemos la cuenta del dinero que perdemos, que tiramos, que gastamos por no habernos formado en su momento, ¿no? Tenemos cierto desprecio por la formación, que a veces es un rasgo cultural, ¿eh? Otros países no reaccionan de la misma manera, tienen una visión de la formación mucho más potente que nosotros, tienen una visión del comercio. Nosotros esto de vender a veces, que no se entere mi madre que soy vendedor, ¿no? Vender es una cosa así como sucia, como fea. Sí, sí, Pero sí. en otras culturas, que no están muy lejos que las nuestras, arquitectos, ingenieros, bioquímicos, veterinarios, aprenden ciertas bases del comercio, porque vivir es vender también. Emprender Totalmente. es vender. Nos vestimos porque de alguna manera queremos Todo es vender una venta. imagen, ¿no? Todo es venta. Es así. Con lo cual, de alguna forma, tú supongo que cuando estás ya trabajando con las empresas que estás guiando o asesorando, ves muchos de los errores, aprendizajes que tú mismo cometiste. He hecho, si no falla, no avanza. He fracasado, he cometido errores. La experiencia a veces es una forma elegante de llamar a las tonterías que hemos hecho, evidentemente. También la experiencia a veces no tiene un reconocimiento social, no tiene un valor ético, Claro. evidentemente, en muchos lugares, Sí, sí, sí. pero la experiencia es importante porque puedes ver ¿Cuál cosas, dirías, errores que has cometido, ¿no? cuál dirías, Néstor, que es tu mayor error y a la vez también tu mayor aprendizaje, quizá, que hayas cometido a nivel de empresario, como creador de pymes o gestor de pymes? Pues al poco tiempo de empezar, o sea, llevaría 5 años, o 7, 8, o sea, bordearía los 30, ¿no? ¿Vale? Pues ya tenía un grupito de 5 empresas y esas 5 empresas, hay que tener en cuenta que era un adicto al trabajo, ahora soy menos adicto al trabajo, pues ya estoy un poco viejo. Habíamos hecho un comité de 8 personas. Esas 8 personas podían dirigir ese grupito de empresas. Entonces había un señor que yo conocía, que venía de una multinacional, que me decía, vas muy rápido, estás acelerando, qué prisa tenés, has elegido 8 personas. Si te equivocas con 4 de esos 8 líderes que codirigían conmigo, puede que sobrevivas. Si te equivocas con 3, seguramente lo vas a resolver. La verdad es que me equivoqué con 7. O sea, Mm, me arruiné metiste directamente, como gente que no para... tenía que estar ahí. Exactamente, pero bueno, elegir, se tarda un tiempo en ver a la gente como realmente es, en lugar de verla como tú quieres que sea. Es Claro, un aprendizaje de la vida, ¿no? totalmente. Entonces,
Eso fue terrible porque fue caer con 30 años, prácticamente después de 7 8 años trabajando mucho, fue haberlo perdido todo, incluso desde el punto de vista personal, ¿no? Ya. Se pierden relaciones, se pierden afectos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí también aprendes que el fracaso te da una cantidad de información. Si no lo tiras, la palabra fracaso, por ejemplo, a los americanos no les gusta porque hace que lo reutilizable de la experiencia se pierda. Mm. ¿Qué es lo que nos pasa a muchas culturas ibéricas, iberoamericanos? El fracaso es sucio, hay que esconderlo y no hay que hablar más de esto, ¿no? Y ahí hay un error. El fracaso es reutilizable, el fracaso es información. El fracaso espero que nunca te suceda, pero si sucede, hay que detenerse para analizarlo, porque ahí están las claves de seguir adelante sin volver a repetirlo, Hay que ¿no? aprender. Es un feedback, ¿no? La F de o failure o feedback. Es Sí, una sí. Yo digo retroalimentación. que, digo siempre que aprender es un deporte de contacto, ¿no? Aprender te golpea, te pega, ¿no? Y tengo un amigo que dice, y emprender también es un deporte de contacto. Y digo, Sí, sí. tienes razón, emprender también es un deporte de contacto porque te golpeas, te lastimas, Pero sí, te rozas, te caes, te levantas. Pero bueno, son elecciones, ¿no? totalmente. Elegimos emprender o elegimos no emprender, evidentemente. Y por otro lado, Néstor, ¿cuál ha sido tu mayor éxito y también quizá aprendizaje? Porque también podemos aprender de los éxitos. Hay gente que dice, no, solo de los fracasos. No, no, también se aprende de los éxitos, ¿no? Sí, sí, los éxitos, digamos que vienen cuando capitalizas todos los errores que has hecho, Exacto. cuando eres creativo, cuando puedes encontrar productos innovadores. Hace unos años tenía un taller de innovación con otro señor, que era algo así como 6 meses pensando en cómo innovar para salir de la teoría, ¿no? Bien. Entonces, digamos que los éxitos han pasado por crear productos o crear estrategias para empresas que no lo veían lo suficiente. Mm. Entonces, ahí es donde aproveché todo eso, ¿no? ¿No? Y hoy en día formo parte de algunas pymes y trabajo con esos líderes, ¿no? En mercados interesantes, en asuntos emergentes, en lo que tenga que ver con ingeniería, que me gusta, o Qué marketing bueno. digital, que lo estoy descubriendo. Muy bien. Así que por Fabuloso. ahí pasan los éxitos, digamos, ¿no? También hay una edad donde los éxitos son más sencillos Ya, o son menos apremiantes, ¿no? totalmente. Uno aprende que el éxito es una mezcla de cosas, no una cantidad de dinero en el banco, ¿no? Sí, sí, sí. Llega un punto en el que cuando uno está en una etapa de la vida, pues dice, mira, pues prefiero también gastar o utilizar mi tiempo en otras cosas que no solo sea el ámbito económico financiero. Creo que hay un arrepentimiento de la Bronnie Ware, que es la mujer esta que estuvo también con los paliativos durante muchos años de su vida, que sacó un libro que eran los 5 grandes arrepentimientos. Y creo que uno de los primeros era haber trabajado demasiado, ¿no? Bueno, supongo que también es haber trabajado demasiado en algo que no te gustaba. Entonces también es otro matiz Sí, importante. sí, dicen que el que trabaja en lo que no le gusta es como un desocupado, y es cierto. Sí, Eh, Cantinflas decía que qué malo será el trabajo que te tienen que pagar para que lo hagas, ¿no? A mí trabajar me gustó siempre, pero me gustó porque no lo veo como algo pesado, no lo veo como una obligación impuesta. A mí me gusta lo que hago, ¿no? exacto. Y Un bueno, hobby remunerado. claro, hoy no lidero, pero escribo, siempre he leído mucho, escribo porque en mi época, además de otras cosas, estudié periodismo y empecé a escribir. Bueno, ahora estoy recuperando la escritura que a veces decía, gracias al mail que nació allá por los 90 todos volvimos a tener que escribir, porque llegó un momento en que nadie escribía una carta, no escribía nada. Sí, sí, Pero el sí. email en el mundo de la empresa hizo que todos volvamos a escribir. Qué Y bueno. el que escribía un poquito mejor comunicaba un poco mejor, ¿no? Con lo cual obtenía algún resultado más, ¿no? Es así. También tengo en el libro un capítulo de comunicación para saber qué es comunicar, ¿no? Pero realmente qué es comunicar, no esto de un emisor y un receptor, todas esas son chorradas, ¿no? ¿Qué es comunicar para alguien que tiene un negocio, ¿no? Porque si no te gusta comunicar, tenés un problema en el mundo de la empresa, ¿no? Exacto. Es como vender al final. Tienes que, de alguna forma, disfrutarlo. Disfrutarlo y gozarlo porque es lo que luego también se percibe por otra parte. Es lo que tú emites a nivel Exacto. de emociones, de lo que se percibe.
Néstor, nos Exactamente. acercamos ya al final de la entrevista, ha pasado volando, siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último tip, un último consejo, a lo mejor hay empresarios, empresarias, emprendedores o gente que le gustaría también emprender, que nos está viendo y están pues un poquito pues con ganas de crecer, con ganas de, como tú decías, ¿no? De llevar su negocio a otro nivel, ponerlo en forma, ¿no? Ahora también que estamos en época de propósitos, ¿no? Aún estamos en el mes de enero de propósitos, luego dicen que ya van de bajada, pero bueno, por ahora que se mantengan. ¿Qué podríamos decirles a estas personas que nos están viendo? Bueno, sabes que el libro, tanto como el segundo manual, tiene que ver con rectificar el rumbo, no solo emprender, no solo empezar otra vez, ¿no? Hay muchas empresas que no hay que por qué dejarlas caer, sino que hay que intentar rectificar el rumbo, ¿no? Y para eso hay que analizar. Y de alguna forma las empresas, la vida tiene tres ejes, ¿no? El día a día que nos come una cantidad de horas, el mediano plazo, que a veces quizá le damos una hora a la semana, y el largo plazo, al que no le damos prácticamente importancia. Cualquiera que quiere crecer, además de método, tiene que considerar que hay tres ejes de tiempo y que el mediano y el largo plazo hay que darle algo. Sí, Hay que poner algunas horas. No todo es el día a día. Cuando todo es el día a día, repetimos los errores y estamos embargados en el día a día sin saber que el mediano y el largo plazo requiere un tiempo para reflexionar. Las empresas que crecen, aunque sean pequeñas, tienen en cuenta esos tres ejes. El que está todo el día haciendo lo mismo porque no tiene tiempo de hacer otra cosa, está empezando a condenarse y aún no lo sabe. Con lo cual siempre digo, hay tres ejes temporales, no lo olvidemos, no lo olvidamos. Pasa en la vida también, nos ponemos a pensar, ¿y cómo será mi vida en 10 años, en 15? ¿Qué inversiones voy a hacer? Una pyme es igual, hay que pensar un poco más allá de los próximos 3 meses. qué bueno. Eso es lo que me hubiesen dicho a mí hace muchos años y me hubiese venido muy bien. Es un buen consejo. Hay que pararse para planificar y pensar en cómo quieres que sea a largo o medio o largo plazo. Totalmente. Néstor, para la Exacto. gente que quiera saber más de ti, que quiera también comprar y leer tu obra, ¿cómo puede llegar a ti y a tu libro? Bueno, tengo el sitio web, se llama mildiasparaunnegocio.com. ¿Eh? Ahí pueden ver quién soy, suscribirse y recibir los correos. Mi ¿Eh? becario bielorruso también escribe, no solo escribo yo. Y pronto quizá una becaria cubana que dice, yo podré escribir los martes también. Pues Qué escribirá, pero bueno. realmente también lo hago yo. Y Muy el bien. libro, Pon tu negocio en forma, está en Amazon, está en Casa del Libro, en FNAC, en el Corte Inglés, o sea, en cualquier librería. Ha salido al público el 8 de enero, que ahí terminó la preventa, y bueno, ya está, en cualquier librería se puede comprar. Tan Así que calentito. encantado de que lo compréis. Está muy caliente, está fantástico. Pues Néstor, ha sido un Exacto. auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto haya podido tomar buena nota, porque yo creo que has dado muchos tips. Nos quedamos también con ese último tip de pensar también a medio y largo plazo y esperamos y deseamos que el libro sea un éxito, que seguro que sí, que así será. Muchísimas gracias, Néstor. Bien. Abrazo muy fuerte. Cuídate. Gracias a ti, Oriol. Gracias a todos. Adiós.